vamos a ver dos síndromes por hipoperfusión del sistema nervioso central. Entonces vamos a tener un síndrome que va a ser por hipoperfusión en las ramas distales de la arteria cerebral posterior y de la arteria cerebral media, y otro que es el síndrome de, se dice, hombre en un barril, va a ser por déficit o hipoperfusión de la corteza que queda entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Entonces vamos a ver a lo que me refiero. Aquí tenemos un corte coronal, aquí tenemos una vista lateral. Recordemos que la arteria cerebral anterior irriga la parte media o la corteza medial de los hemisferios. Aquí tenemos el hemisferio izquierdo, del otro lado está el hemisferio derecho. Aquí estamos viendo pues la parte lateral. Entonces esta parte que está en verde clarita es la parte de la corteza media, porque es la que está en contacto con el otro hemisferio que aquí no se ve. Esta es la parte que es irrigada por la arteria cerebral anterior, la corteza media. La corteza lateral es irrigada por la arteria cerebral media y la corteza posterior es irrigada por la arteria cerebral posterior. Entonces, esto que es irrigado por la arteria cerebral anterior, aquí lo vemos en un corte coronal. Aquí tenemos un corte a nivel de giro postrolándico y otro a nivel de giro prerolándico. Ya vemos que cada giro tiene su parte medial y su parte lateral. Esta parte medial es irrigada por la arteria cerebral anterior, que corresponde a esta partecita. Esta parte, que es irrigada por la arteria cerebral lateral, por la arteria cerebral media, corresponde a la parte lateral del giro. Entonces, si tenemos, digamos, una hipoperfusión generalizada, las ramas, mientras más ramas tiene una arteria, sus ramas o los órganos que son perfundidos o las regiones que son perfundidas por esas ramas van a ser las que primero sufran, porque tenemos la arteria y pues a la arteria le va a empezar o le va a seguir llegando sangre, aunque haya hipoperfusión, pues a la arteria o digamos al tronco de la arteria le sigue llegando sangre, pero mientras más ramas va dando, pues esas ramas son las que menos van recibiendo sangre, digamos el paciente tiene hipoperfusión. Entonces aquí, en esta vista lateral, aquí tenemos ramas de la arteria cerebral anterior y ramas de la arteria cerebral media. En esta región, en la región en donde se une el azul, el verde clarito con el verde oscuro, son las regiones en donde llegan las ramas de la arteria cerebral anterior, que están irrigando esta parte, y ramas de la arteria cerebral media que están irrigando esta parte. Entonces, la unión, o esta partecita que es la unión de lo verde clarito con lo verde oscuro, tiene ramas de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media, pero son ramas distales. Entonces, si el paciente tiene hipoperfusión generalizada o una hipoperfusión generalizada, entonces ya vimos que las ramas, o mientras más ramas tiene una arteria, las regiones que son irrigadas por esas ramas son las que más van a sufrir antes de que sufra todo el tronco de la arteria. Entonces, esta región es la que va a sufrir, la región que tiene irrigación parte de la arteria cerebral anterior y parte de la arteria cerebral media, porque la irrigación, aunque es doble, es de las ramas. Entonces, si es una hipoperfusión generalizada, pues las regiones que son irrigadas por las ramas de las arterias son las primeras que sufren. Aquí tenemos sufrimiento de la corteza que está siendo irrigada por la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Esto corresponde a esta parte y esta parte. Entonces el paciente va a venir con sintomatología de esa parte. En el homúnculo de Penfield, que representa o que se representa en esta región de la corteza, se representan los músculos proximales de los brazos y de las piernas. Entonces, más o menos aquí, pues aquí está la pierna. En esta parte aquí está la pierna, aquí está el brazo, aquí está la pierna, aquí está el brazo. Entonces el paciente va a venir con sintomatología tanto sensitiva como motora de las regiones del cuerpo que son representadas en esta área, en el área que es irrigada por parte de la arteria cerebral anterior y parte de la arteria cerebral media. ¿Qué se representa en esta área? Se representan los músculos proximales de las extremidades y bueno, del tronco. Del tronco aquí vemos la espalda. Entonces el paciente va a venir con sintomatología motora y sintomatología sensitiva de los músculos proximales de las extremidades y del tronco. Entonces, digamos, es como si el paciente tuviera pérdida de dolor y temperatura y tacto fino y propiocepción y espasticidad del tronco y de los músculos proximales de las extremidades. Entonces esto pues es como distribución de un barril. Si pusiéramos al paciente en un barril, entonces pues en donde queda el barril, esta es la distribución en donde el paciente va a tener el déficit.
porque es esta partecita, no es ni toda la región que es irrigada por la arteria cerebral anterior, ni toda la región de la corteza que es irrigada por la arteria cerebral media. No, nada más son las regiones de la corteza que son irrigadas por las arterias o por las ramas de las arterias de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media. Entonces, esto corresponde a esta parte. Esto corresponde a esta parte y a esta parte. Entonces, ¿qué se representa aquí? Los músculos proximales del brazo, de la pierna y el tronco. Entonces, por eso el paciente va a venir con pérdida de dolor y temperatura, tacto fino, propiocepción y espasticidad del tronco y de los músculos proximales de las piernas y de los brazos. Entonces, en distribución de un barril, si pusiéramos al paciente en un barril, pues quedaría en la región en donde está el barril. Por esto, hipoperfusión generalizada que daña a las regiones que tienen irrigación de las ramas de las arterias de la cerebral anterior y de la cerebral media, se llama síndrome de hombre en barril. Ahora podemos tener esto mismo, pero que suceda con las ramas de la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral media. Entonces, vemos aquí, sabemos que en el lóbulo occipital está la sustancia o el giro o el surco calcarino, que es donde llega la vía de la visión. Entonces, si tenemos hipoperfusión generalizada, aquí igual esta parte es irrigada por ramas de la arteria cerebral media y por ramas de la arteria cerebral posterior. Entonces, esta parte va a ser la primera en sufrir en una hipoperfusión. Y que tenemos aquí que se representa en estas áreas de la corteza, se representa la vía de la visión. Entonces, el paciente va a tener pérdida de la visión o déficit de la visión. Si tiene una hipoperfusión, digamos, generalizada, pues lo primero que va a sufrir van a ser las regiones que son irrigadas por las ramas de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral posterior. Entonces ya vimos dos síndromes. Tenemos daño o déficit de las regiones del cuerpo que son representadas en la corteza, que es irrigada por las ramas de las arterias, por ejemplo, de la cerebral media y de la anterior. Eso corresponde a esta región, que se representa en esta región, los músculos proximales de las extremidades y el tronco. Entonces el paciente va a venir con déficit tanto motor como sensitivo y es en la distribución como si el paciente lo pusiéramos en un barril, por eso síndrome de hombre de barril o en barril, cuando el paciente viene con hipoperfusión de la región que es irrigada por la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Entonces, síndrome de hombre en barril corresponde a la región que es irrigada por la arteria cerebral media y arteria cerebral anterior o por sus ramas. Y déficit de la visión o uno de los déficits de la visión pues da por déficit de irrigación o falta de irrigación en el área de la corteza que recibe, aunque irrigación doble, pero pues de las ramas, ya son ramas de las arterias, entonces pues son las últimas en perfundirse, entonces son las primeras que sufren cuando el paciente tiene hipoperfusión. Aquí si es daño a la visión, pues es por déficit o disminución de la perfusión, que es llevada por la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior.